en el país es el debilitamiento institucional que ha existido. Tenemos, bueno, 2 asambleas, tenemos 2 embajadores en todos lados y, bueno, una crisis que pareciera en estos momentos estancada, pero que no tenemos claridad. O sea, hay una gran incertidumbre en la sociedad sobre lo que pueda pasar. Entonces, estos 3 excelentes analistas políticos nos van a dar su opinión y los escenarios para finales del 2020 y el 2021. Entonces, el orden va a ser el profesor Jesús González, luego Luis Remiro, y para culminar, Simón García. Disponen de 15 minutos. Y bueno, profe Jesús, cuéntanos qué podemos analizar sobre este contexto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar ser concreto en la discusión del día de hoy, pero quería arrancar con una reflexión. Yo no sé si, a ver si puedo compartir unas láminas que tengo acá. Sí. Quería arrancar con esta reflexión porque en el 2011, cuando uno veía lo que estaba pasando en Siria, uno decía, bueno, hay un desarrollo, hay una situación política en conflicto, y nadie se imaginó que la detención de unos grafiteros iba a desencadenar lo que pasó en Siria. Y uno diría, bueno, esto no va a pasar nunca en Venezuela, y resulta que Siria, la imagen que ven arriba, corresponde a los primeros meses del año 2011, y la imagen que ven abajo corresponde a mayo del mismo año, 6 meses después. 6 meses después, Siria pasó de ser un país pujante y en desarrollo, con un turismo creciente, con una economía relativamente estable, con un crecimiento progresivo, a un desastre que conocemos hoy a nivel planetario, con una gran migración de venezolanos, de sirios por toda Europa y por varias partes del mundo. Lo digo porque estas imágenes que ustedes están viendo de fondo son 6 meses antes de una situación de un conflicto que fue incapaz de negociar una salida política a una demanda de mayores libertades en Siria. Y resulta que nosotros, esa imagen es nuestra imagen de Plaza Venezuela del año 2014, y los últimos 6 años han sido unos años de conflicto, violencia, estancamiento, recesión económica y sobre todo de una gran pérdida de amor patrio. Y por aquí quiero arrancar. Quiero arrancar por eso, porque nosotros no hemos sido capaces de visualizar hasta dónde nosotros podemos llegar en lo malo. Este país está en una situación de polarización política, de estancamiento en las salidas políticas del conflicto que nosotros tenemos hoy, de la migración más importante del continente de América Latina en los últimos años. Estamos hablando de que vamos a llegar a cerca de 8 millones de venezolanos. Si no hubiera sido por la pandemia, estuviéramos hablando de 8 millones de venezolanos migrados. Eso seguramente lo vamos a tener el año que viene. Ya estamos viendo olas nuevamente de venezolanos cruzando la frontera. Es decir, es un país que se está descomponiendo de manera rápida, acelerada y progresiva. No se detiene en la caída. Y resulta que en vez de nosotros estar pensando en una salida negociada a este conflicto donde ninguna de las dos partes pareciera que puede dominar a la otra en su totalidad, estamos avanzando de manera acelerada a una ampliación y profundización del conflicto. Y lo digo por qué. Fíjense, nuestra Constitución este año prevé una elección de Asamblea Nacional. Pero resulta que esa elección de Asamblea Nacional no goza con la participación de todos los sectores políticos del país.
por distintas maneras. No vamos a entrar en el detalle específico, que eso ya ustedes se lo conocen y lo manejan muy bien. Pero lo que sí está claro es que una salida institucional, negociada y electoral que pudiera ser la elección de Asamblea Nacional es una oportunidad perdida para el país. Y no perdida porque efectivamente no se vaya a realizar, sino porque se va a realizar aún en el medio de un conflicto que necesariamente tiene que negociar algunas cosas para poder ir reinstitucionalizando el país y para poder ir buscándole soluciones económicas. Y lo digo claramente. ¿Por qué? Porque el bloqueo que nosotros tenemos hoy no va a parar. A pesar de que gane Biden probablemente la elección presidencial de Estados Unidos, la situación institucional de nuestra economía requiere grandes acuerdos y negociación para destrabar el juego nacional. Y ese conflicto que nosotros tenemos necesita de un gran acuerdo país. Ese gran acuerdo país no se ve, no se dibuja, y la verdad es que lo que se dibuja es la profundización del conflicto. Tampoco el conflicto se va a solucionar si nosotros tenemos una consulta popular que saque una mayoría amplia de votos a favor de Juan Guaidó. Y lo digo con la suficiente claridad porque ninguna de las dos salidas le está proponiendo al país un acuerdo negociado. Un acuerdo negociado que de alguna manera haga que se rompa la dinámica de autodestrucción que nosotros estamos llevando hasta el momento. Los escenarios políticos en Venezuela hasta el momento están estancados, pero como en Siria, y lo pongo como ejemplo de lo que nos pudiera pasar, una fragmentación del ejército en dos ocasionó una guerra. Un ejército que unos meses antes se veía monolítico y que unos meses después se fracturó y generó un gran conflicto armado. En Venezuela estamos ante la posibilidad cierta de que exista una fractura del bloque militar. Y esto no es que lo diga llamando que exista una situación militar, sino que efectivamente en Venezuela nosotros tenemos las condiciones políticas y sociales para que haya una escalada del conflicto y en esa escalada del conflicto pudiera existir una fractura militar. Hasta el momento no la tenemos y hay que agradecerlo porque, como ustedes vieron, en 6 micros de nuestro orden institucional de manera progresiva que han tenido como consecuencia los resultados de una guerra. Si nosotros hablamos de la cantidad de venezolanos que han salido, podemos decir que estamos a una velocidad similar a la de Siria. Si hablamos de la caída de nuestro sistema económico, hablamos de un país en ruinas posguerra. Si hablamos de la situación de servicios públicos, estamos hablando de un país en guerra. Es decir, esa guerra que nos hablaron a nosotros de la guerra económica, bueno, esa guerra se perdió, se fracturó y hoy tenemos un país que reconstruir. Un país que perdió identidad porque todos esos venezolanos que hoy están saliendo son venezolanos que no se reconocen en el país porque no tienen futuro. Un país que está perdiendo a su materia prima más importante, que son sus jóvenes. Y un país que al día de hoy necesita obligatoriamente reconstruirse. Yo creo que soy un poco dramático y todavía le falta dramatismo al asunto, porque no solamente estamos en un escenario de COVID, sino en un escenario de crisis humanitaria compleja. Cuando yo busqué la primera definición de crisis humanitaria compleja, conseguí que era una cosa que se daba así en los países que estaban en guerra o cuando había un gran terremoto, tipo lo que pasó en Haití. Resulta que nosotros tenemos ahorita una crisis producto de un gran conflicto político y social. Esa situación adicional que nosotros estamos viviendo se empeora porque no existe voluntad política y amor patrio por parte de nuestra dirigencia de entender la urgencia de encontrar salidas institucionales, que hoy no están. A pesar de que el mundo occidental y la sociedad occidental reconoce a Juan Guaidó y tenemos un aporte importante desde Occidente con cerca de 54 hasta 60 países, dependiendo cómo se mire,
La verdad es que son 193 países en la ONU, y de esos un porcentaje importante, que son 60 países, son los que reconocen a Juan Guaidó. Es decir, que inclusive en el escenario internacional las cosas todavía están bien complicadas y se están dividiendo los espacios de representación. Podemos estar mucho peor, y la oportunidad electoral que nosotros tenemos para este 2016, yo espero que exista un milagro político que de alguna manera haga entender a los actores la necesidad de negociar esta elección como un primer camino para la reinstitucionalización, pero la verdad es que hace falta mucho más. Lo primero es que al día de hoy no existe una claridad estratégica por parte de la sociedad democrática venezolana que empuje en la misma dirección para intentar buscar una salida negociada. No existen incentivos selectivos para los miembros del hoy gobierno de Maduro para que efectivamente entren en un proceso de negociación. Y la verdad es que toda la experiencia que uno chequea de los procesos de transición y negociación en el mundo hablan de la necesidad de abrir vínculos y puentes entre las partes para intentar, en un primer momento, evitar la escalada de un conflicto mayor, y dos, dentro de un conflicto, intentar de alguna manera suavizar a las partes. Eso nosotros no lo tenemos hoy. Y ese es justamente el camino para reconstruir, el camino donde las partes comiencen a hablar, donde el gran país comience a dar su opinión y donde los actores políticos se reencuentren en ese espacio de la política necesario para la reconstrucción nacional. Yo no sé si esto será posible, pero lo que sí sé es que tiene que ser el camino que tenemos que comenzar a andar. No veo otra alternativa sino hacer entender y desde estos espacios generar la reflexión que el país efectivamente puede estar peor en un corto plazo, que escenarios como el de Siria nosotros lo estamos viviendo ya en temas de migración y crisis económica, y lo único que no tenemos hoy es un conflicto militar a gran escala, pero eso puede pasar en cualquier momento ante la imposibilidad de encontrar acuerdos y salidas negociadas. Entonces, bueno, con esta primera parte quisiera ir cerrando con dos ideas fundamentales. La primera es cómo nosotros hacemos para empezar a reconstruir lo que nosotros necesitamos. Yo en algún momento decía, bueno, hay que generar un gran proceso de negociación al interno del bloque opositor. Yo no sé si eso hoy es posible, porque hay dos grandes tendencias que no ven hasta dónde nosotros podemos llegar. Una que ve una salida por la fuerza y otro que ve una salida por la negociación o por la elección. Esa división de la oposición hace que se pierda el foco estratégico, que es dónde está el gran país que nosotros necesitamos reconstruir, en el medio de la realidad o de la ficción. Todo lo que nosotros estamos viendo el día de hoy, que estamos a muy pocos días de la elección de Estados Unidos, pareciera que hay una altísima posibilidad de que gane Biden y se esfumen los sueños de la invasión americana aún más, porque ya inclusive el gobierno de Trump ha dicho que eso no es posible. Es decir, se va a reconstruir el bloque internacional sobre la base de unas nuevas estrategias de negociación. Y eso significa que al interno del bloque opositor y el bloque democrático tendrá que recomponerse la visión estratégica, alcanzar unas elecciones libres en el corto plazo que sean parte de un gran proceso de negociación que supere inclusive el tema electoral, porque la complejidad del momento político es demasiado grande y la urgencia de los venezolanos no aguanta mucho más tiempo.